Gracias por su asistencia. Eso hace que el marco salga ahí. Siguen escribiendo en el chat. Llévate esta información acá. Ahora compártelo con Mi Windows. nombre es Kevin Guillón, Mandas soy para gerente de acá. asuntos regulatorios de GSK Ecuador. Y Ahí está el marco, ¿se ve? claro, también Lo tiras para acá con la flecha de acá. Trabajo en Blackstone. Ahora él te va a preguntar qué otra pantalla deseas compartir. Le pones eso con enter. Y ahí se queda acá de este lado. Pero yo no quiero esto. Quieres abrir otra pestaña. Entonces que solamente hay una. Ya, abres otra. Por favor, me dejan saber si están viendo mi pantalla. Botas acá eso de ahí. Si alguien me puede ayudar en el chat para saber que están viendo la pantalla y me escuchan perfectamente. El marco, no te olvides que tiene que estar acá. Recordarles a todos los presentes también que este programa tiene el aval de la Ahora, aquí abres tu Gmail. Ahí abres tu Gmail. Tu Gmail no es aquí, tu Gmail es acá. Ahí comienza a facturar aquí. Y lo que nos tiene reunidos el día de hoy es justamente ver el tema de... No puede ser en la misma hoja porque causa conflicto. El marco se va a otro lado. Estar aquí ayudándonos con temas de la receta médica y con temas de... Abre tu Gmail, te dice el principio. Abre tu Gmail. Y bueno, ¿qué es el permiso de funcionamiento? Ya está grabado. El permiso de funcionamiento es una certificación otorgada por el ARSA, por la Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria. Ábrelo nuevamente. Que se le otorga a los establecimientos que están sujetos a la la vigilancia sanitaria. Ábrelo nuevamente. Ya está el marco allá. Y se le otorga una vez que ha cumplido con ciertos requisitos que están establecidos en la normativa. No tengas miedo que está grabando acá. No está grabando. Yo ya lo probaba. Farmacia, busca ahí lo que tengo hoy día. Obviamente para entregar a continuación. Funcionamiento. Dale a continuación. Ahí pega lo que ya está ahí. Y es así que para que las farmacias si sale aquí, no sé, tiene que salir el este de acá. Si sale una diferencia, algo que escribiste. Deben contar con un documento. ¿Sí? Este permiso de funcionamiento tiene vigencia alrededor de un año y debe ser renovado de manera anual. Y el que es el responsable le tiras para allá, Windows, le manda la flecha a la izquierda. Trabaja para ya estás listo ya para aperturar tu diálogo, lo que tú quieres hacer. Fíjate que está ¿Qué más nos dice la regulación sobre el tema de las farmacias? Las farmacias, así como otros establecimientos que requieren permiso de funcionamiento como distribuidoras, casas de representación, están autorizados todos estos establecimientos para la venta. Está el marco. El marco quiere decir que la está farmacia aquí, está bien. Para la dispensación ahí continúa. de medicamentos. Este es el único lugar en donde se puede el paciente adquirir sus medicamentos, comprar, presentar su receta médica y adquirir que se les sea dispensable. Además, obviamente, en la farmacia también están autorizados otro tipo de productos para uso y consumo humano, como son los productos naturales de uso medicinal, biológicos, se está preguntando cuál es allá. Mira que el marco se vaya para acá, también está marcado con este color. Que la farmacia debe tener una correcta disposición de los productos. Los productos no pueden estar mezclados. Debemos tener una estantería, una percha, como se le llama, en donde se encuentren los medicamentos separados. Sí. Y obviamente eso se encuentra todo en las buenas prácticas de farmacia. Adicionalmente, la farmacia ese video que está grabando se convierta en MP4. Sí. ¿Qué significa esto? Que la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario justamente se encarga de hacer un cronograma donde para indicar qué farmacia va a estar operando. Dejar de compartir, porque si no te graba. Y obviamente este turno se asigna a cada uno de los. Dejar de compartir, finalizar. Se ve bien. Adicionalmente también hay que mencionar que lo que establece la regulación es que la farmacia tiene que funcionar en un horario de 12 horas ininterrumpidas de manera diaria. Aparte de eso, también ustedes habrán visto que existen farmacias dentro de supermercados, dentro de centros comerciales que no se sujetan al tema. Y eso es, obviamente también es un tema de seguridad del establecimiento.
Exactamente como el supermercado, no abre 24 horas. Por ello no se le selecciona, no se le asigna un turno para que opere en la noche la farmacia. Un tema adicional que es muy importante dentro de este tema de permiso de funcionamiento es que la farmacia debe demostrar que cumple con ciertos requisitos para la entrega del permiso de funcionamiento. Y es así que dentro de estos requisitos, pues la farmacia, una vez que se le otorga el permiso de funcionamiento, debe cumplir con ciertos deberes a través del responsable técnico, que es el farmacéutico, el químico, bioquímico, ¿sí? Y obviamente este es el cumplimiento que se lo debe dar justamente para que el establecimiento pueda seguir operando y que también está ligado a una responsabilidad legal del dueño. Desde ese punto de vista, los deberes de la farmacia son garantizar, a través obviamente del farmacéutico, garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de la farmacia. El farmacéutico, el responsable técnico, debe llevar un registro de su gestión y de sus actividades. ¿Qué es lo que hace diariamente? ¿Cómo controla y cómo gestiona el manejo de la farmacia? ¿Sí? Adicionalmente, también en relación al tema de productos controlados, productos que tienen sustancias sujetas a fiscalización, como psicotrópicos y estupefacientes, muchas de sus farmacias lo tienen, pues obviamente hay una obligación de reportar mensualmente dentro de los primeros 10 días el stock que hay de producto, la venta que se ha hecho y también los ingresos de nueva mercadería. Reportar todos los movimientos de ese tipo de productos, porque como ustedes saben, son productos de uso muy delicado. También es importante que no solo el farmacéutico se dedique a temas administrativos, sino que sea un real gestor de una atención farmacéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega el paciente, nosotros debemos darle una guía a ese paciente, ¿sí? Recordemos que hay pacientes que de pronto, dependiendo también de la ubicación de la farmacia, en muchos casos hay pacientes que a veces no saben leer ni escribir. Entonces, la real función mía, al estar en la farmacia, pues es darle una guía apropiada de cómo uso el medicamento, cómo se debe administrar, cada cuántas horas debe tomarlo, cuáles van a ser las reacciones de pronto que se presenten, reacciones adversas, cuáles van a ser las interacciones con otros medicamentos, con qué medicamentos no debería tomar ese medicamento. Entonces, hacer una buena guía justamente para ese paciente. Incluso a veces hay que hasta repetirle, que hacernos que nos repita cómo va a administrarse el medicamento. Recuerdo que en alguna ocasión vimos en un caso en una farmacia que había ocurrido, que una mujer había comprado un óvulo, lamentablemente no lo abrió, no le quitó la envoltura y pues obviamente tuvo consecuencias, tuvo daños y todo. En otra ocasión también alguien se tomó un óvulo, o sea, hay este tipo de casos, y aunque parezcan que no sucederían, pues se lo ocurren porque justamente la persona no conoce muy bien cómo administrarse, cómo usar el medicamento. El responsable técnico también pues debe cumplir con una planificación para asegurarse que existan medicamentos de marca, pero también los medicamentos genéricos. Recordemos eso, que esa es una de las tareas y obligaciones tanto del representante legal como el representante técnico, asegurar que existan este tipo de medicamentos y de forma balanceada, ¿sí? También una verificación de que todos los productos estén en orden, estén en regla, que cuenten con registro sanitario, que los productos se encuentren vigentes, no caducados, ojo, y ese es un tema muy importante porque es prohibido tener medicamentos caducados dentro de la farmacia. Dispensar en las concentraciones y en las presentaciones correctas, hacer una verificación de qué es lo que yo le estoy entregando a mi paciente, ¿sí? Y que eso esté de acuerdo con lo que dice la receta médica, con lo que el médico prescriptor le ha enviado a ese paciente. También debo llevar un archivo cronológico y custodia de las recetas médicas. Recordemos que el tema de la receta médica es un documento que puede ser auditado, puede ser revisado por la autoridad a fin de garantizar que en la farmacia se están vendiendo los medicamentos de venta bajo receta con la presentación, con la entrega de este documento, ¿sí?
Ok, un poco más adelante también está este tema de la caducidad que hablábamos hace un momento. Es importante y de acuerdo a la regulación que la farmacia, si bueno, si ustedes no lo hacen directo como en farmacia, si lo hacen a través no sé, de, de su planta central, se haga una notificación a los laboratorios, a los titulares de los registros sanitarios, a los dueños del producto en Ecuador, de que deben canjear el producto con 60 días de antelación. Y obviamente, pues el laboratorio tiene que estar en la responsabilidad de canjear ese producto, de recoger ese producto y darles un producto con una vida útil más fresca, ¿sí? Cumplir con los horarios de turno, ya lo vimos, colaborar con el sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Esto es importante, muy importante recalcarlo y bueno, entiendo que la doctora Arias también les habló en algún momento de eso o les va a hablar de ello. Es importante porque nosotros somos el punto muchas veces de contacto con el paciente. El paciente no tiene otro lugar a veces a donde recurrir y va y habla con la persona de la farmacia y le dice que le dio vómito, que le dio dolor de cabeza, que le dio irritación, alergia, etcétera. En cualquier tema, farmacovigilancia en cuanto se refiere al tema de medicamentos, de productos naturales de uso medicinal y en lo que se refiere a tecnovigilancia con los dispositivos médicos. Si yo utilicé de pronto el látex de alguna aerocámara, me podría estar haciendo irritación, produciendo prurito, etcétera. Entonces, todo eso, recordemos que nosotros somos uno de los puntos importantes de contacto para el paciente. Ejecutar capacitación al personal sobre temas de normativa, dispensación y buenas prácticas de farmacia. Esto es muy importante que el responsable técnico de la farmacia, el químico, bioquímico, farmacéutico, tenga un cronograma de capacitación al personal dentro de la farmacia, con la finalidad de que el personal de la farmacia esté actualizado, cómo llevar a cabo las buenas prácticas de farmacia y también cómo ser un soporte también para ese paciente que viene hacia nuestra farmacia buscando nuestra ayuda. Denunciar ante ARSA cualquier incumplimiento, cualquier irregularidad, sobre todo si es que, ejemplo, soy una farmacia que está ubicada en algún producto de dudosa procedencia, veo que está de pronto en otro idioma. Es importante alertar ya sea a mi casa matriz, ya sea a mi distribuidor, etcétera, alertar que esto ha ocurrido, alertar que este producto está presente. Hoy, si yo no puedo enviar esta queja, enviar este reclamo a alguien más, pues hacerlo directamente a la autoridad sanitaria, ¿sí? Supervisar que la infraestructura y el establecimiento se encuentren en óptimas condiciones, lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿qué es lo que está prohibido en la farmacia? ¿Sí? La farmacia tiene que ser exclusivamente para eso, para la dispensación de medicamentos, para el expendio de los medicamentos. No puede tener otra finalidad. No puede ser utilizada como vivienda, no puede ser utilizada como consultorio médico para revisar a un paciente, como consultorio odontológico, obstétrico, psicológico. No podemos receptar muestras dentro de una farmacia. Recordemos que estamos manejando temas sensibles como son los medicamentos y por lo tanto no puede haber contaminación. Por ende, no hay cómo ofrecer esta consulta médica, psicológica, odontológica, de ningún tipo. No se puede dar ningún tipo de consulta dentro de la farmacia. De hecho, es prohibido que yo haga la recomendación de un medicamento de venta bajo receta dentro de la farmacia a un paciente. Es prohibido eso también, chicos, ¿sí? Yo no le puedo decir, mire, tómese este antibiótico, le está doliendo la garganta. No, no, eso es prohibido y de hecho es un tema sancionado por la autoridad, por el ARSE en este caso. Mantener envases secundarios vacíos. Miren, de hecho, este es un tema muy controversial porque se ha identificado por parte de ARSA que hay establecimientos que se encargan a manipular, a alterar productos, ¿ya? Alterar productos a cambiar la fecha de vigencia, etcétera, ¿sí? Y en base a eso se guardan las cajas, reciben muestras. Obviamente todo este tema es sancionable por parte de las coordinaciones zonales de ARSA y obviamente es motivo de clausura o suspensión definitiva o temporal del establecimiento farmacéutico. Por ello es importante que ese tema de envases secundarios, cajas, etcétera, no sean almacenados dentro de la farmacia, ¿sí? Hay que disponer, de su destrucción, de su eliminación correcta. Elaborar, distribuir, importar productos que sean caducados,
Yo no puedo comercializar productos caducados, lo dije hace un momento, que sean falsificados. Y obviamente a veces incluso la farmacia es muy buen aliado de la autoridad y de los laboratorios, porque en la farmacia se ubica productos que, bueno, uno ya los conoce. Y cuando de pronto en la revisión de los productos se encuentra tal vez con fallas ortográficas, problemas dentro del etiquetado, colores diferentes, o incluso otros idiomas, pues uno debe alertar, porque pueden ser productos falsificados o incluso de contrabando, ¿ya? Tampoco está permitido tener dentro de la farmacia el tema de muestras médicas, así como la visita médica, ¿sí? Recordemos que ese es un tema prohibido. Ustedes no deberían de pronto recibir a un visitador médico que les empiece a hablar de productos. Oye, ayúdame con, no sé, si viene un paciente, dale este antibiótico, dale este medicamento que sabemos que es de venta bajo receta, dale este producto, etcétera, toma estas muestras médicas. No deberíamos hacer eso porque eso es un tema sancionable por parte de la autoridad sanitaria, ¿sí? Por lo tanto, el tema de la visita médica y el tema de las muestras médicas es prohibido. Si, bueno, yo recibo una visita de tipo comercial, alguien que viene, oiga, vengo de tal laboratorio, quiero saber si es que tienen este producto, ese es un tema de tipo comercial que sí está permitido. Pero más allá que empiecen a decirme, mire, si alguien viene con, no sé, el ejemplo que les puse hace un momento, alguien viene con dolor de garganta, déle este antibiótico. Eso es prohibido, chicos. Entregar, regalar o comercializar muestras médicas, ya lo dijimos. Alterar o modificar la información de las etiquetas de los medicamentos. En un poco más adelante, ¿qué es lo que nos dicen las buenas prácticas de farmacia? Y lo que les decía hace un momento, en temas del ambiente físico, la farmacia no tiene que ser destinada para otra actividad que no sea el expendio y dispensación de medicamentos, ¿sí? Debe estar alejado de focos de insalubridad. Eso quiere decir que yo no voy a tener un vertedero de basura al lado de la farmacia porque son focos de contaminación. Debe tener una luz natural y una luz artificial de manera balanceada, apropiada. ¿Y a qué me refiero? No solo debe existir luz de tipo artificial, porque obviamente eso genera calor. Y como ustedes saben, el tema de la temperatura puede afectar a los medicamentos almacenados en la farmacia. Los pisos deben de ser de fácil limpieza, de cerámica, fácilmente lavables. Así como las paredes y los techos deben ser lisos, que me permitan, primero, limpiarlos de manera fácil y segundo, evitar que se acumulen polvo, porque eso también es foco de contaminación para los medicamentos. También obviamente debe tener por todos estos temas de seguridad, extintores, un rótulo de farmacia, etcétera. Pero también es importante que yo considere que la distancia entre el techo y el medicamento, en donde yo lo estoy poniendo en la percha, debe tener al menos 15 centímetros para que haya una apropiada ventilación. Y entre el piso y el medicamento, obviamente la percha, también deben existir 15 centímetros, con la finalidad de que el aire circule y no haya problemas de elevación de temperatura, no haya algún problema de daño y avería para los medicamentos. Instalaciones sanitarias, bueno, sabemos que tenemos que tener una batería sanitaria, sabemos que tenemos que tener un lavabo, gel desinfectante y que estas áreas deben estar limpias. Ahora, las buenas prácticas de farmacia también establecen ciertos criterios cuando yo recibo, almaceno, dispenso un medicamento. Entonces, desde ese punto de vista en la recepción, primero debo asegurarme que cuando llegue mi proveedor, llegue el distribuidor, etcétera, primero lo haga dentro de un horario en el cual exista menos movimiento. ¿Con qué? Con la finalidad de evitar errores al momento de revisar la mercadería y al momento de revisar que el medicamento esté en óptimas condiciones. Obviamente esto yo lo voy a hacer en un lugar separado, justamente donde yo dejo un momento los medicamentos antes de su almacenamiento, ¿sí? Verifico que tengan registro sanitario, que tengan precio, que estén en buenas condiciones, que no haya alteraciones, que no sean muestras médicas y que no vengan con leyendas de tipo institucional, como y es prohibida su venta. Eso es prohibido, ¿no? No se puede utilizar este tipo de productos para la venta, ¿sí? O Ilustre Municipalidad de Guayaquil y así algunas leyendas que existen de tipo institucional. No puede tener etiquetas pegadas y que estén cubriendo el medicamento,
Y obviamente es el tema de la temperatura. Ejemplo, que venga un producto que sabemos que es de refrigeración, una insulina, por ejemplo, y que esta insulina venga con su data logger, venga en las condiciones apropiadas de refrigeración, ¿sí? Entonces es importante que yo verifique eso, porque obviamente el medicamento que tiene condiciones especiales o en zonas donde existen elevadas temperaturas puede ser afectado por esa temperatura. Ok, ¿qué más nos dicen las buenas prácticas de farmacia? Una vez que yo ya he hecho la recepción, tengo que proceder con el almacenamiento, ¿sí? Y esto lo hago en función del sistema PEPS, FIFO o PC, PS. ¿Qué significa? El que primero entra, primero sale. O first in, first out. O el que está próximo a cancelar es el próximo que sale. De manera que yo mantengo siempre en la farmacia un stock fresco con buena vida útil y que lo que está más próximo a caducar sea lo que se venda más rápidamente, ¿sí? Que se mantenga el medicamento siempre en su envase original. Recuerden que por lo general en Ecuador tenemos la costumbre de cortar, por ejemplo, las ristras y vender por unidades. Obviamente esto obedece a un tema de capacidad económica a veces del paciente. Recorto, vendo por unidades, pero por ello es importante siempre guardar el producto en su caja para saber incluso cuál es la fecha de caducidad y que yo no estoy expendiendo un medicamento caducado, ¿sí? Almacenar de acuerdo a la temperatura indicada, estar protegidos de la luz. Recordemos que a veces hay productos incluso que vienen, aparte de la caja que le está protegiendo, vienen con frascos de color ámbar. Vienen con bolsas de tipo de aluminio para proteger al medicamento de la humedad, de la luz, del calor, ¿sí? La refrigeradora. Si es que yo tengo una refrigeradora para almacenar productos refrigerados, pues debo verificar siempre que la temperatura de ese refrigerador, debo manejar un cronograma y llevar justamente un cronograma de revisión y también de registro de la temperatura y evitar sobrecargar ese refrigerador. Porque si yo sobrecargo el refrigerador, meto mucho producto de refrigeración, voy a impedir que haya una correcta circulación del aire que refrigere y que mantenga ese producto. El ordenamiento dentro de la farmacia debe ser, puedo tener 4 sistemas, o en orden alfabético, los productos que empiezan con la letra A, con la letra B, etcétera. En clase terapéutica también puedo almacenarlos, los que sirven para el sistema cardiovascular, gastrointestinal. También puedo utilizar ese tipo de almacenamiento. De acuerdo al nivel de uso, cuáles son los que más se venden. Pero ojo, que cuáles son los que más se venden y cuáles son los que más rotan, debe estar acompañado siempre con otro sistema, como por ejemplo el de orden alfabético y de clase terapéutica, para poder evitar perder la noción de dónde está el producto, dónde está algún producto que no rote mucho y que no se venda mucho y poderlo ubicar fácilmente cuando llegue el paciente a requerir. Línea o marca farmacéutica, bueno, eso ustedes lo habrán visto también en muchas farmacias, de laboratorio Pepito, de laboratorio Juanito, etc. Al momento de la dispensación, es importante considerar cuatro tipos. Estimados, por favor, ¿podrían confirmar si es que se escucha? Ahorita, creo que se mutió un momento. Sí, se mutió, gracias. Ok, entonces es importante cuando yo hago la recepción de la receta médica, pues que yo vea que esté clara, que si tiene abreviaturas, explicarles estas al paciente, y si es que yo no entiendo algo, hacer una interconsulta con el médico prescriptor, llamarle y decirle, mire, usted le ha recetado a tal persona y queremos saber si se trata de este medicamento. Siempre con el debido respeto entre profesiones. ¿De acuerdo? Obviamente lo que les dije, la receta médica, no voy a hablar mucho de este tema porque ya sabemos que tiene que tener el DCI, etcétera, pero la doctora Arias lo va a profundizar. Selección del producto para la entrega. Cuando yo voy a entregar el medicamento, tengo que verificar que el medicamento esté en buenas condiciones, que el medicamento no tenga averías, que el medicamento no presente coloraciones, por ejemplo, una tableta. Yo no le voy a vender una tableta si lo estoy haciendo de manera unitaria. No le voy a vender una tableta que esté de color, no sé que las tabletas son de color blanco y esta tableta es de color gris.
porque de pronto algo pudo haber sucedido en el almacenamiento del producto, y verificar siempre que yo le esté vendiendo el medicamento en buenas condiciones, hacer una revisión del producto. ¿Sí? Puede ser un jarabe que haya estado mal sellado y que esté derramado dentro de la caja. Entonces yo voy a hacer una verificación para entregar un producto que esté de acuerdo a la necesidad y lo que espera también el paciente. Y siempre verificar que se trate de lo que dice la receta, de la concentración, de que sea, no sé, acetaminofén, que sea la concentración que me está diciendo la receta médica. La presentación, importante la presentación. Si por ejemplo a alguien le recetaron una crema y yo solo tengo el ungüento, pues no le voy a dar el ungüento, sino que puede ser que a esa persona le recetaron la crema porque tiene problemas de piel. Y de pronto con el ungüento yo voy a complicar su problema de piel, para lo cual le recetaron esa crema. Entonces, no, yo tengo que dispensar lo que dice la receta. ¿Ok? Luego también viene el tema de los registros de medicamentos a dispensar. Ustedes tienen sistemas, software, pero si no lo tuvieran, deben llevar un archivo, deben ya hacer un registro de lo que ustedes están vendiendo con la finalidad de que se pueda reponer el stock, de que se pueda reponer el producto que se ha vendido, ¿sí? Y que no haga falta justamente este tipo de producto cuando llegue un paciente. Dispensación y expendio de los medicamentos. Deben entregarse los medicamentos con instrucciones claras. Recordemos que el farmacéutico, la persona que está en la farmacia, es responsable de brindar la orientación a los pacientes, de cómo usar el medicamento, de cuánto se debe tomar, etcétera. Mira, aquí su médico le mandó que usted tiene que tomar ¿cómo se llama? 5 mililitros cada 12 horas, cada 8 horas, etcétera. A usted le podría dar dolor de cabeza con este medicamento. Ser realmente alguien que acompañe y que brinde una verdadera atención farmacéutica. De pronto le puede dar dolor de cabeza con este medicamento. O si usted de pronto le está entregando una suspensión y sabemos que ese producto, una vez reconstituida esa suspensión, tiene que ser refrigerada, pues decirle, recuerde que este medicamento tiene que ser guardado en la refrigeradora una vez que usted le haya colocado el agua y lo haya mezclado bien, porque este medicamento se puede dañar, ¿sí? Este medicamento tiene que ser administrado antes de las comidas, 30 minutos, 1 hora antes de las comidas. Entonces, yo realmente estoy ayudándole y soportándole al paciente. Y créanme que con eso también van a ganar una fidelidad en el paciente. El paciente va a regresar a su farmacia porque realmente encuentra un soporte en ustedes. Un tema que me gustó bastante es que los pacientes deben ser tratados con respeto. Y es imprescindible mantener la confidencialidad e intimidad cuando se dispensen cierto tipo de medicamentos o se trate de ciertas patologías. Es decir, si, por ejemplo, el día de mañana llega a mi farmacia un paciente que quiere un medicamento para tratar el VIH, pues no voy a decir, oiga, esto es para tratar el VIH, etc. No, no, no. Hay que tratarle al paciente con mucho respeto. A veces sí el paciente no entiende lo que le puso el médico en la receta, pues yo debo ser una guía y hacerle énfasis en cómo debe utilizar ese medicamento, ¿sí? Hacerle énfasis y darle una verdadera guía y ayudarlo cuando el paciente lo requiere. Entonces eso con relación al tema del respeto con el paciente. Finalmente, las buenas prácticas de farmacia también me hablan sobre la higiene personal, sobre cómo debo estar vestido el personal de farmacia, que debe utilizar un mandil de color blanco. Y alguien alguna vez me preguntaba, ¿pero por qué de color blanco? El color blanco es un sinónimo de limpieza y obviamente uno puede identificar si el mandil, la vestimenta está sucia rápidamente con el color blanco. Es un tema también que viene de la época de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero hay su razón de ser, que justamente de que sea de color blanco, no de color gris, no de color azul, sino debe ser de color blanco. Uñas limpias y cortas, siempre las manos bien lavadas, un gafete, una identificación que diga quién soy yo, con quién se está dirigiendo el paciente. Y obviamente siempre mantener una buena limpieza en los productos, estarlos revisando y siempre entregar un producto que esté de acuerdo a lo que el paciente requiere, ¿sí? No le voy a entregar un producto que esté lleno de polvo, etc. Finalmente, como textos de consulta dentro de la farmacia siempre deberá tener
una copia, no sé, o en forma digital, la ley orgánica de salud, la ley orgánica de prevención del uso de drogas. Justamente si alguien llega que quiera que le venda, no sé, algún estupefaciente o psicotrópico, decirle, mire, yo no le puedo vender así nomás, usted tiene que entregarme una receta especial. Una receta que tenga un sello, que tenga la firma, el nombre, que incluso tienen ahora color, y justamente asegurarme de que yo esté expendiendo los medicamentos apropiadamente. El cuadro nacional de medicamentos básicos, farmacopeas y documentación, libros y justamente que son de consulta para que yo pueda hacer una apropiada dispensación de medicamentos y entregar al paciente lo que él necesita. Eso sería todo de mi parte. Le voy a dar el paso a la siguiente conferencia con la doctora Arias y les agradezco por su atención. Me quedo aquí esperando al final por sus preguntas y consultas. Muchas gracias. Doctora Arias, ¿estamos acá? Perfecto, acá estamos. Sí, bueno, doctor Villón, muchísimas gracias. De seguro a la audiencia le pareció súper interesante la conferencia del día de hoy y sobre todo súper aplicable. Ustedes trabajan en su día a día en esto. Así que pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Voy a hablar ahora acerca de dos temas, ¿sí? Uno de ellos es acerca del reglamento de receta médica, porque les quiero comentar que esto es relativamente nuevo desde el año anterior, justamente en donde ya se escribió y se aprobó este reglamento. Y para finalizar, voy a hablar en cambio acerca de un tema que les había comentado en mis clases anteriores cuando habíamos hablado acerca de las diferencias entre medicamentos originales, medicamentos genéricos y aquellos medicamentos llamados también copia, ¿de acuerdo? Y es el reglamento de bioequivalencia, un poco para que ustedes conozcan en qué nos enfrentamos en relación a medicamentos en nuestro país. Así que, bueno, dicho esto, bienvenidos una vez más a PROINEPAR. Mi declaración de conflicto de interés, para mí es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. Recuerden, por favor, mi nombre es María Isabel Arias y yo soy la directora médica de GSK, Ecuador y Perú. Y como ustedes han visto, y seguro quienes ya han estado conectados con nosotros durante varias clases, este programa, PROINEPAR, es un programa de tipo no promocional. Nuestro único fin con ustedes es entregarles educación y educación que les sirva en su día a día. Así que espero que estén disfrutando de este programa realmente. Nuevamente recordarles el aval académico de la Universidad Internacional del Ecuador, que está empoderado por la Universidad Estatal de Arizona, de tal manera entonces que al final no se olviden, por favor, cuando nosotros recopilemos ya las participaciones de ustedes durante las diferentes sesiones, durante los horarios que hemos tenido, recuerden por favor que quienes completen el 80% de asistencia, pues entonces van a tener este certificado de la Universidad Internacional de participación. Dicho esto, ok, dicho esto, vamos entonces a empezar con la conferencia en relación al reglamento de receta médica y comentarles que este, como les había mencionado, es un reglamento relativamente nuevo. De hecho, como ustedes podrán ver aquí, hacia la sección inferior, van a encontrar precisamente que esto fue realizado en julio del 2020, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el nombre completo de este reglamento es Reglamento para establecer el contenido y requisitos de la receta médica y control de la prescripción, y hasta ahí ustedes dirán, bueno, el contenido, requisitos de la receta médica lo hace un profesional de la salud como tal. El control de la prescripción también va a ser a nivel del profesional de la salud, pero miren que este reglamento también va a servir para el control de la dispensación y expendio del medicamento de uso humano, ¿sí? Entonces, esta parte ya les aplica a ustedes. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan que existe actualmente este reglamento que anteriormente en el Ecuador nosotros no lo teníamos, ¿sí? Entonces, comentarles que este reglamento tiene diferentes partes dentro de su cuerpo. Vamos a hablar de lo más relevante que tiene justamente para que sea de interés de ustedes. Y en relación al capítulo 1, en el capítulo 1 nosotros tenemos el objeto y el ámbito de aplicación.
¿Qué quiere decir entonces? ¿Para qué fue creado este reglamento y cómo va a aplicar este reglamento? Y cuando hablamos justamente del objeto y ámbito de aplicación en el capítulo 1, estamos hablando de los artículos 1 y 2 inicialmente. En este artículo 1 y 2, ¿qué es lo que se menciona en este reglamento? Este tiene por objeto regular el contenido y los requisitos que va a tener la receta médica. Esta receta médica obviamente sirve para los medicamentos que están sujetos a prescripción de acuerdo al registro sanitario aquí en nuestro país. Por otro lado, también tiene como objeto normar el control de la prescripción por parte de los profesionales de la salud que están facultados para prescribir. Y aquí les digo, la verdad es que cuando se coloca esta palabra, normar el control de la prescripción, generó muchísimo debate cuando se estaba haciendo este reglamento a nivel de los profesionales de la salud. Porque muchos de ellos decían, realmente si es que uno prescribe un medicamento, lo hace en función del conocimiento médico que tiene en relación, obviamente, a los estudios de medicina. Entonces, es como un poco complicado tener que normar la prescripción de los medicamentos. Es un tema que está en discusión. Cuando salgan las normativas alineadas de este reglamento, pues se conocerá cuál va a ser el ámbito de control de esta prescripción como tal. Ustedes ya lo van a ver luego, en donde en el contenido de la receta médica uno puede llegar a ver todos los puntos que ahora se están solicitando para la receta y probablemente por ahí va a venir el nivel de control, ¿sí? Ahora recordemos, por favor, ¿quiénes son los profesionales de la salud facultados para prescribir? Aquí recordemos, por favor, que existen varias profesiones de la salud, ¿sí? Pero aquellas únicamente que están facultadas para prescribir, de acuerdo a la regulación ecuatoriana, son solamente 3. Médicos, odontólogos y obstetrices. ¿Sí? Es decir, ninguna otra profesión de la salud, por más que sean profesionales de la salud, están sujetas a poder prescribir un medicamento. ¿Sí? De tal manera entonces que se va a hacer ese control precisamente de la prescripción de los medicamentos. Y por otro lado, este reglamento también va a llevar el control de la dispensación y expendio de los medicamentos a nivel del lugar donde ustedes trabajan, farmacias, botiquines privados, y esto no solamente aplica para farmacias del Sistema Nacional de Salud del sistema público, sino también del sistema privado. De tal manera, entonces, que este reglamento sale justamente para poder llevar este control. Pero el segundo punto importante a tomar en cuenta dentro de este artículo 1 es que este reglamento está hecho para regular y controlar la prescripción, dispensación y expendio de medicamentos, especialmente en lo relacionado a medicamentos antimicrobianos. Entonces, miren aquí, si les hago un llamado muy importante para que ustedes revisen esta regulación y que se mantengan al tanto de las normativas y de los instructivos que van a salir luego a propósito de este reglamento, porque muy pronto va a venir este control de los antimicrobianos a nivel tanto de los médicos como de las farmacias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intención, y esto es algo que nos estaba faltando dentro de los pilares de la lucha contra la resistencia antimicrobiana, justamente el trabajo que puede hacer un gobierno como tal al poder llevar el control justamente del uso de antimicrobianos. Y este reglamento viene precisamente a ayudar en esto, que se dé un uso racional de los antimicrobianos y que de esta manera se pueda controlar la resistencia antimicrobiana. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver, este reglamento en general tiene varios capítulos, pero uno solo está dedicado solamente a medicamentos antimicrobianos y es importante que ustedes lo vayan a tomar en cuenta. ¿Sí? Por otro lado, este reglamento es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional por parte de los profesionales de la salud, así como también por parte de las farmacias. ¿Sí? Por otro lado, también aquí, ya los artículos entre 3, 4 y 5 nos mencionan de qué se trata la receta médica. Ustedes lo conocen perfectamente, es un documento que asiste y que sirve de control administrativo para que los profesionales de la salud, que están facultados nuevamente para prescribir, puedan prescribir estos medicamentos, y que de esta manera, al llegar esta receta a la farmacia, ustedes puedan dispensar. Esta receta médica puede ser una receta física y ahora que vivimos en el mundo virtual también puede ser una receta electrónica, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta que siempre hay que validar que independientemente de la forma como llegue la receta hacia su farmacia, esta siempre tenga la firma del médico que está prescribiendo el medicamento. Y además los datos que ya les voy a mostrar a continuación, es esta forma como se va a llevar el control justamente de esto, ¿sí?
Por otro lado, aquí también el reglamento menciona que existen dos tipos de receta médica. Una, la receta médica de los medicamentos en general, ¿sí? Sujetos a prescripción. Y otra que es la denominada receta especial. De seguro algunos de ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han visto en sus farmacias, y que son aquellas que únicamente van a servir para ciertas sustancias que están catalogadas como estupefacientes y psicotrópicas, que están sujetas a fiscalización, que están sujetas a controles muy importantes por parte de la entidad regulatoria, desde nosotros, por ejemplo, en los laboratorios farmacéuticos que podemos tener este tipo de medicamentos, tenemos controles estrictos en relación a este tipo de sustancias catalogadas como estupefacientes y psicotrópicas, ustedes a nivel de la farmacia en el momento del expendio y por parte del médico también a nivel de la prescripción. De tal manera entonces que existe este tipo de receta especial, ¿sí? Entonces existen estos dos tipos de receta. Y finalmente, dentro de este capítulo de las disposiciones generales, en el artículo 5 se está mencionando cuáles serían las agencias adscritas al Ministerio de Salud Pública que van a llevar el control de este reglamento. Y aquí, importante que ustedes conozcan que a nivel, recuerden que habíamos mencionado, de los profesionales de la salud, va a haber un control en el tema de la prescripción del medicamento. A ese nivel, ¿quién va a llevar a cabo esta regulación o este control? Lo va a hacer ACES, ¿sí? Que es la Agencia de Aseguramiento de Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. Ellos son los que se encargan, por ejemplo, de registrar los títulos de nosotros como médicos, como profesionales de la salud, facultados para prescribir, así como lo hacen de los odontólogos y de los obstetrices también. Entonces, inicialmente llevan este registro de los títulos de quienes están aptos o facultados para poder prescribir un medicamento. Por otro lado, también ACES va a controlar, como les decía, la prescripción de los medicamentos. Esto está bajo discusión, no sabemos cuál va a ser el nivel de control en el tema de la prescripción de los medicamentos. Y va a controlar la emisión de la receta médica en los establecimientos del sistema de salud. Y además otras competencias igual que aplican para ACES y que aplican muchísimo para los profesionales de la salud. Mientras que en el caso de ustedes, quien va a llegar a hacer este control, así como lo veíamos hace un momentito en el permiso de funcionamiento de farmacias, también va a ser ARSA, ¿sí? La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria es quien se va a encargar en cambio del control de la dispensación y del expendio de los medicamentos a nivel de las farmacias y de los botiquines a nivel nacional, en todo el Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Por otro lado, como les había dicho, este reglamento tiene un objetivo, uno de sus objetivos muy importantes, que es el tema del uso racional de los antimicrobianos. Por lo tanto, ARSA, que es lo que también va a hacer, va a elaborar una lista de medicamentos antimicrobianos que tienen registro sanitario vigente en el país, y esta se va a actualizar periódicamente. Va a tener que ser publicada de tal manera entonces que ellos además van a elaborar normativas e instructivos para ver de qué manera se va a llevar a cabo este control de la dispensación y del expendio de antimicrobianos a nivel de la farmacia. Si ya está escrito el reglamento, que es importante, por favor, que ustedes se vayan preparando para cuando las normativas y los instructivos salgan. Importante que ustedes vayan conociendo esto, ¿sí? Y por supuesto, van obviamente a encargarse de la emisión de estas normativas en relación precisamente al control de la dispensación y expendio de los medicamentos a nivel de la farmacia. Vamos a ver entonces ahora en el capítulo 3, ¿qué es lo que debe contener una receta médica? Ustedes dirán, bueno, a ustedes les llega la receta médica nada más. Sí, sí es verdad. Esta parte nosotros capacitamos muchísimo de qué debe contener una receta médica a los profesionales de la salud. De igual manera, ellos ya se están empezando a preparar para que su receta pueda contener lo que este reglamento tiene, ¿sí? Así que es importante que cuando ustedes reciban esta receta también, si es que tienen contacto, como decía, por ejemplo, el doctor Villón hace un momentito, ustedes son aquellos encargados de tener el contacto directo y yo diría incluso más personalizado que el mismo médico con los pacientes. Ustedes que son encargados de pronto de tener este contacto con el médico en algún momento para alguna consulta, pues entonces igual se pongan de acuerdo acerca de lo que menciona la receta médica y lo que debe contener. Uno de los puntos que, por ejemplo, menciona este reglamento es que la receta debe venir con letra clara y legible, algo que es un poco complicado hacerlo en el tema de medicina, porque ustedes ya saben ese argot que menciona todo el mundo, es letra de médico que casi no se entiende.
Pero, por ejemplo, una de las cosas que pide este reglamento es que la letra sea clara, legible, sin abreviaturas, de tal manera que cuando llegue a ustedes a la farmacia, cuando esté en sus manos, ustedes no tengan inconveniente en la dispensación y en el expendio de la receta médica. Vamos a ver entonces qué tan aplicable estas cosas que nos están pidiendo justamente el reglamento luego va a poder ser a nivel justamente de los médicos. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que debe contener una receta médica. Ustedes se van a asombrar, porque les digo, la verdad es que también uno como médico se asombra que ahora la receta médica deba tener tantos requisitos dentro de ella. Uno de ellos justamente habla acerca de los datos generales. Es algo que nosotros ya normalmente lo escribíamos en la receta médica. Ciudad y fecha de prescripción en relación justamente a este formato de la fecha, día, mes, año. Establecimiento de salud de donde sale la receta cuando esto aplique. Datos del usuario del paciente. ¿Sí? Y aquí miren, empiezan ya ciertas controversias en relación a todo lo que debe incluir justamente por el tema de la confidencialidad de la salud. Es lo que mencionaba también hace un momento el doctor Villón, por el respeto al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque miren, aquí está, en datos del usuario del paciente, apellidos y nombres completos del paciente, edad del paciente, para el caso de menores de 5 años, esta edad va a tener que ser en años y en meses, y esto es lo que genera controversia, diagnóstico del paciente. Hay ciertos diagnósticos que son bastante confidenciales, o de pronto diagnósticos que al final al paciente no le gusta mucho que se mencionen. Pues entonces ahora ya se pide que se coloque el diagnóstico del paciente de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Si bien es cierto, viene con un código, pero al final, si es que uno entra en internet, todo el mundo se va a enterar a qué se refiere ese código del diagnóstico que va a tener el paciente, ¿sí? Antecedentes de alergias. Miren, esto nosotros no colocábamos normalmente en la receta. Antecedentes de alergias de los pacientes, de tal manera entonces que podamos optar por un medicamento que obviamente no vaya a dar riesgo de hipersensibilidad a los pacientes. Como punto C, dentro de la misma receta médica, aquí están, miren, los datos del medicamento. Y ahí es lo que vamos a ver, ¿ya? Algo muy importante a tomar en cuenta, que menciona este artículo, es que todo esto que yo les estoy mencionando como contenido de la receta es lo mínimo que una receta debe tener, ¿sí? No significa que solamente esto deba tener y que lo demás está prohibido. Aquí quiero aclarar muchísimo esto. ¿Por qué? Porque de pronto si un médico quiere colocar información adicional, bien puede hacerlo a su discreción, a su decisión. Entonces es muy importante que ustedes lo consideren, por favor. Ya, esto es lo mínimo que debe contener una receta. Sin embargo, uno ya dice como mínimo, es bastante información en realidad. Cuando hablamos de los datos del medicamento, eso de seguro les va a interesar muchísimo a ustedes, porque aquí está detallado cómo debe venir la receta médica. Debe venir entonces con la denominación común internacional, es decir, el nombre del principio activo, DCI, y miren aquí lo que les mencionaba, sin siglas ni abreviaturas. Por ponerles un ejemplo, es que yo quiero prescribir amoxicilina más ácido clavulánico, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a escribir eso, amoxicilina / ácido clavulánico. Eso es lo que voy a prescribir. No voy a colocar amox / AC clavum. No puedo escribir eso, ¿de acuerdo? O sea, el reglamento me está pidiendo que sea el nombre común internacional sin siglas ni abreviaturas. Otro punto que me pide, la forma farmacéutica. Ya habíamos hablado con ustedes también en una de las clases. En la forma farmacéutica puede estar impactando la biodisponibilidad de los medicamentos. No es lo mismo cápsulas que tabletas. Y dentro de cápsulas no es lo mismo cápsulas blandas que cápsulas duras. Entonces, muy importante también aquí se pide que se coloque la forma farmacéutica. Y algo importante a tomar en cuenta, por favor, para ustedes. Si es que está colocada una forma farmacéutica,